Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy tenemos un programa un tanto especial, sobre todo al principio, aunque tendremos nuestra tertulia habitual sobre temas de interés, dado que tenemos como invitado especial, lo habíamos prometido, a don Francisco Iglesias, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, que vamos a hacer una serie de consultas muy interesantes que nos habían solicitado muchos comerciantes, muchos empresarios, sobre las reclamaciones que se pueden realizar al Estado debido al confinamiento. Saludamos a don Francisco Iglesias. Un saludo, don Francisco. Muy buenas, don Gervasio. Y está don Carlos Pajares, del equipo habitual, director del Hospital Padre Meni. Un saludo, don Carlos, bienvenido. Bien hallado. Bueno, pues no vamos a perder tiempo, más dilación. Don Francisco, ¿pueden los empresarios, los negocios que cerraron durante un mes y pico, no sé exactamente el número de días, reclamar al Estado por daños y perjuicios? Bueno, en principio todo apunta a que sí, no existe una regulación específica respecto a una posible responsabilidad patrimonial, en este caso del Estado, que fue el que decretó el estado de alarma, valga la redundancia, pero digamos hay una sede legal, hay un principio, porque como en todo, la jurisprudencia es la que va marcando un poco las pautas a medida de los acontecimientos. Claro, la jurisprudencia tiene que arrancar o bien de una ley escrita o bien de una responsabilidad, es decir, una causa, una negligencia, unos deberes de cuidado, en este caso para los empresarios. Pero en mi opinión, y así lo he venido manifestando ya durante el estado de alarma, así denominado, ya la propia Ley Orgánica 4 de 1981, de 1 de junio, que es la que dispone y la que regula el estado de alarma y distingue entre el estado de excepción y las diferentes situaciones anómalas como consecuencia de una catástrofe, sea natural o sea de la naturaleza que fuere, la sede o el punto de partida le tenemos en esta ley orgánica, en el artículo 3º, que dice que quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran de forma directa o en su persona derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Es decir, que el propio artículo 3, párrafo segundo, ya da una base, un punto de partida para iniciar reclamaciones. En Madrid, lo digo porque un poco hace referencia a la capital de España, ¿no? Por otras cuestiones hay varios despachos que se han puesto en marcha y me supongo que como hay en otras cuestiones que se especializan. Claro, el derecho debiera estar aplicado, el sentido común llevado al derecho. Un estado de alarma, un estado de confinamiento es involuntario para las personas que lo padecen. No tiene sentido que el Estado pueda exigir a los ciudadanos sus impuestos, sus responsabilidades, y el Estado no sea responsable de sus actos. Eso es una cuestión de ida y vuelta. Luego, desde el punto de vista lógico, un comercio, una tienda, una ferretería que, por ejemplo, ha cerrado, le ha causado muchas pérdidas. Es decir, lo que se llama lucro cesante, etcétera, etcétera. Bueno, me supongo que se necesitará peritajes, etcétera, pero ¿se puede establecer un proceso de reclamación? Sí, la propia ley ya de jurisdicción establece unos mecanismos por lo que se llama la responsabilidad patrimonial.
Ahora mismo, no solamente en el campo empresarial, el que aquí nos ocupa, sino también en el campo normal de la vida, se han abierto 3 vías, básicamente para reclamar las personas. La vía penal, que se ha emprendido por entender de que ha habido una negligencia de las autoridades respecto no a la causa del COVID, porque es un origen científico que no sabemos y escapa a cualquier previsión. A los científicos y a cualquier precisión, pero sí la gestión o la administración del COVID. En este caso, independientemente de que ya hay una previsión legal, se puede articular, hay un año para reclamar por la responsabilidad patrimonial. Sí, en este caso, pues, hay las personas afectadas pues, por sanidad, que van a un hospital o a residencias, y pues, negligencias, que hay un cúmulo de ellas, hay pues, bastantes razones, pues, o bien un error de diagnóstico, ausencia de camas, o te desvían o simplemente dicen a este señor no le intervenimos, etcétera, etcétera. Entonces se abren responsabilidades patrimoniales frente a los fallecidos o enfermos que han tenido que acudir ahí, y terceras personas o el propio personal sanitario, ¿no? En el caso de las empresas también, es decir, la gestión de la pandemia, hay una ya, vamos a llamarle negligencia o imprudencia o falta de previsión, porque si bien es cierto que el origen viene de un origen desconocido, no sabemos si el virus es de origen natural o artificial, no es menos cierto que ya la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, creo que hay una resolución de 31 de enero del 2020, ya alertaba a todo el mundo para tomar medidas y evitar esta situación límite, como son los estados de excepción, o en este caso de mal denominado alarma. Antes de dejar que pregunte don Carlos, que me supongo que le sugiere y luego pasaremos, porque igual habrá que tener continuidad otros días. Me supongo que recomendar, y usted me corrige, pues a un pequeño negocio que igual el gasto que le supone, aunque para él sea tremendo, no le compensa esa reclamación, pero sí puede haber negocios intermedios, incluso grandes, que desde luego tengan este campo abierto, que evidentemente se ha mantenido oculto, pero que en algunos medios jurídicos sí se está haciendo eco, y de hecho, repito que hay despachos de Madrid, puedo dar fe, que tienen cientos y cientos ya de reclamaciones que están preparando. Claro, el Estado no lo va a decir esto, porque se está abriendo una vía tremenda de consecuencias que no tienen imprevisibles, ¿no? Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted recomienda como jurídico, si vendría ahora nosotros que tenemos una ferretería, por ejemplo, 5 personas, hemos estado un mes y pico sin vender, etcétera, etcétera, que reclamáramos daños y perjuicios después de un peritaje de las pérdidas? Vamos a ver, esa es la casuística concreta, sí, que le... En mi opinión, yo creo que primero hay que hacerlo bien, es decir, las decisiones se han de tomar desde el lado de la prudencia. Yo creo que hay base legal, como antes hemos visto, no se adoptaron en España, al menos los hechos así lo remiten, somos el país casi, sin exagerar, en términos absolutos o relativos, casi récord del mundo en proporción, en fallecidos y afectados. Eso quiere decir que se han hecho mal las cosas. Ha habido, por ejemplo, casos de residencias que no ha habido ningún fallecido porque adoptaron medidas. Traslado eso al campo de la empresa, de la reclamación. Exacto. Primero, para articular esto, primero el abogado, el letrado que lo lleve, tiene que hacer un dossier de todo lo que ha sido el COVID, un dossier de todas las decisiones que se han tomado, estudiarlo muy en profundidad. Segundo, hay que evaluar los daños, porque no vale ¿no? Exactamente, no hay que valorar o evaluar, bueno, un ERTE lo único que, y lo digo también como empresario, yo soy abogado, pero tengo también un negocio, sí, una empresa. Un ERTE lo único que nos ha hecho ha sido privar las cuotas, pero no ha habido aquí ni una exención, solo ha habido suspensiones de pagos de impuestos, pero yo he tenido que pagar la renta, la luz y todos los costes de una empresa. Hay que hacer un informe pericial evaluando esos costes. Y tercero, habría que iniciar una reclamación a la propia administración, insisto, dentro del plazo de un año. La administración puede contestar o no contestar por el silencio administrativo y luego ir a la vía de los tribunales en el caso de que la administración, como es probable, que alegará causa de fuerza mayor, aunque hay resoluciones de los tribunales que no entienden que hay fuerza mayor, sino que también hay una falta también de previsión, ¿no? O sea, que hay un enganche jurídico. Y luego valorar, porque aquí hay un problema que ya, creo que fue el gobierno de Mariano Rajoy, ya antes la jurisdicción contenciosa administrativa no planteaba costas, ahora ya hay un tema de costas.
Entonces, los tribunales, en este caso, tienen que ser muy aperturistas, tienen que sensibilizarse con lo que ha pasado, con los empresarios en este caso, cuando vayan a reclamar, y evitar, si no lo tienen muy claro, o hay unas resoluciones que orientan en el sentido de no aceptar responsabilidad patrimonial, cosa que dudo, pues no imponer las costas. De hecho, ya hay artículos que llaman a que haya un cambio legislativo en esta materia, sí, para que en el caso excepcional del COVID no imponer costas en el caso de una reclamación en la demanda. Don Carlos, seguro que tiene usted alguna pregunta, es el director de un gran hospital con muchas personas. ¿Tiene alguna pregunta para don Carlos? Sí, yo aprovechando que está aquí, pues le hago una consulta. Para don Francisco. Sí, hay otra figura jurídica que es la del enriquecimiento injusto, que si podría, le aprovecho ya que está aquí, como decía, el enriquecimiento injusto en este caso por parte de la Administración cuando se produce un cambio en la prestación de servicio a consecuencia del propio COVID. Al fin y al cabo, si tú te ves obligado como prestatario, y son muchas, teniendo en cuenta que la Administración es posiblemente el mayor suministrador de trabajo a las empresas privadas, si se produce una modificación en la prestación del servicio, que está produciendo un enriquecimiento a la Administración, ese enriquecimiento injusto, si usted lo ve como factible la posibilidad de hacer reclamaciones en esa vía, teniendo en cuenta pues esa situación un tanto especial que se ha producido en estos momentos. Muy interesante la pregunta. Eso iba a decir yo, muy buena la pregunta. Es decir, en el mundo del derecho hemos visto antes que hay normas escritas y normas no escritas, e incluso la jurisprudencia, que es la que va interpretando unas y otras, ¿no? Y hay tradicionalmente dos conceptos, que son el que antes preguntaba Gervasio, que es el lucro cesante de las empresas, lo que pierden por estar cerradas como consecuencia del estado de alarma, y luego hay otra figura jurídica que es la que me preguntas, del enriquecimiento injusto. Pues efectivamente, en la ley como tal no figura esa norma escrita que el enriquecimiento injusto dé derecho a una reclamación, pero ya es un principio muy antiguo, tan antiguo como el derecho, de que los tribunales lo aplican, y es una doctrina que los profesionales la alegamos muy a menudo cuando alguien se enriquece como consecuencia de una actuación o un acto omisivo de otra persona. Entonces, hay base jurídica para indemnizar o compensar quien se enriquece injustamente como consecuencia, pues en este caso, del COVID. Pues muy interesante, tenemos muchos temas. ¿Algún tema más quiere preguntarle? No. O vamos ya, entramos en materia ya. Muchísimas gracias. Usted participará en la tertulia que luego don Francisco Iglesias con todo mi respeto a los abogados, es un magnífico abogado, aunque tengo muchos amigos abogados, todos son muy buenos, pero don Francisco también es un amigo muy especial. Bueno, vamos a ver. España, en medio de la mayor depresión económica conocida desde la Guerra Civil, Pedro Sánchez ha doblado el incremento de gasto de personal del gobierno. El gasto de personal, según ha recogido el diario El Economista, incluye el dinero destinado a altos cargos, personal eventual, funcionarios laborales, otro personal, incentivos, cuotas, prestaciones y gastos sociales. Según el informe comentado de pagos de la Administración General del Estado, en este capítulo de gastos de personal ya se puede apreciar en el mes de mayo de este año 2020 una subida general de casi 6 puntos, del 5,6, mientras que el gasto del mes de mayo, comparado con el del año anterior, destaca lo siguiente: altos cargos, un 10,44 más, personal eventual, 17,8, otro personal, un 66,5 más, y cuotas, 16,1. Don Carlos, ¿esto no es un escándalo cuando estamos hoy en la reunión pidiendo en Bruselas que nos den dinero? Bueno, luego nos preguntamos por qué una parte importante de Europa, de una manera directa, y otra no directa, pero por debajo de las mesas, nos ponen trabas a la elección de la señora Calviño, o nos ponen trabas muchísimas más a la hora de recibir ayudas y fondos de la Unión Europea. Esta es una de las muchas cuestiones que está haciendo que la situación ahora mismo complicada en España se complique mucho más a nivel europeo, porque los europeos ven con muchísima preocupación este tipo de actuaciones que van en el sentido totalmente contrario de lo que están haciendo el resto de los países de Europa. Lo estamos viendo con el tema de los impuestos y lo estamos viendo también con el tema del gasto público, en este caso con las contrataciones del todo innecesarias de asesores o de cargos de libre designación. Don Francisco, ¿qué opinión le merece esto?
Bien, totalmente. A mí como empresario, como abogado y como ciudadano, claro. Pues totalmente de acuerdo con lo que acaba de exponer Carlos. Un ejemplo, ya Pedro Sánchez, cuando va a formar gobierno, en lugar de nombrar 12 carteras o 14 a lo sumo, hay 22 carteras, 22 ministros, que no caben en un autobús grande. Ya a partir de ahí, 22 ministerios, con las direcciones generales, altos cargos, personal de confianza, independientemente ya del número de políticos o de personal de alta dirección, pues es un gasto elevadísimo, un lujo que no nos... El otro día en el programa hablábamos 1000 personas, claro, don Francisco. Claro, es que ha doblado el número de carteras, eso no es normal, y con todo lo que eso implica, porque cada ministerio conlleva una serie de personal que se multiplica, es decir, que ya lo que es en la cabeza de la administración ha doblado ya el número de personas, el número de ministerios. De ahí para abajo ya es todo multiplicar. Aquí hay una cuestión también ética y moral, ¿no? Es decir, se nos está amenazando con subida de impuestos y yo no voy a poner, fíjese, voy a admitir que sea necesario subir los impuestos, aunque es muy de discutir. Por cierto, que Francia, el pasado 14 de julio, escuchaba una entrevista que le hacía la televisión francesa al presidente Macron, por cierto, una entrevista, así se hacen entrevistas, realmente en España habría que empezar a aprender cómo se hace una entrevista a un presidente del gobierno, y anunciaba, bueno, primero, en 2 fases, una bajada de impuestos de 20.000 millones de euros, 10.000 para el próximo año y 10.000 para el siguiente. Pero una de las cuestiones clave es la estructura del Estado. Bueno, pues tenemos aquí en España que la AIREF ha avisado en su informe de ejecución presupuestaria que acaba de salir hace poco, que la caída del PIB puede ser este año entre el 10 y el 12. Pero hay una cuestión que a mí todavía me parece más grave, es que calcula que los ingresos que se calculan no son reales, se calculan entre 8 y 10.000 millones de euros que no se van a producir. Es decir, la señora Montero tenía mucha experiencia de eso en Andalucía, ponía unas cifras muy maquilladas y luego no se cumplía, que es una forma también de engrosar el déficit, don Carlos. Bueno, está claro que nuestro Producto Interior Bruto va a caer y posiblemente va a caer más, y va a caer más tiempo que el de otros países, porque nuestra primera industria es el turismo, y desgraciadamente el turismo es lo que se está viendo mucho más afectado por esta situación que estamos viviendo. Todavía no existe la posibilidad clara de que la vacuna, la famosísima vacuna, pueda tener eficacia o efectividad. En otoño. Otoño, pero que hasta principios de año. Hasta principios de año o más allá. Sí. Lo cual pone a nuestra primera industria nacional, la pone en una situación de muchísima precariedad. A todo esto, si lo que usted comenta, si le vamos añadiendo primero algo que se viene haciendo, que parece ser que en este país es ya como un deporte nacional, es falsificar o no clarificar las cuentas públicas, parece que no pasa. Quedémonos en maquillar. Eso es, sí, eso es. Aunque yo creo que es lo primero, pero bueno, no vamos a decir eso. Es una palabra un poco dura, sí, pues sí, maquillar o no tomarnos en serio las cuentas públicas, pues desgraciadamente lo que nos quita es credibilidad, más luego vamos sumando la inseguridad jurídica que tienen los empresarios y las posibles inversiones extranjeras. Al final, el cúmulo de despropósitos que se vienen desarrollando en este país lo que está llevando es que las tasas de bajada del Producto Interior Bruto sean superiores a las europeas, y las tasas de recuperación de ese mismo Producto Interior Bruto estamos viendo que en España son mucho más lentas y más bajas. Don Francisco, el mensaje moral que se manda a la sociedad es decir, bueno, si viéramos que el gobierno se aprieta el cinturón, quita cargos, se bajan los sueldos, se manda un mensaje de coches oficiales, etcétera, y luego se hace una subida de empleo, bueno, el pueblo puede entender. Pero cuando se ve que se baten récords en campañas de publicidad, gastos, no se han quitado un céntimo de euro de sus sueldos, de sus salarios, de sus dietas, ni nada, y se nos quiere subir los impuestos. Hemos estado trabajando para las administraciones públicas, creo que era hasta el 26 de junio. Es decir, todo lo que hemos trabajado, ganado hasta el 26 de junio, ha sido para pagar impuestos. Entonces, se quiere decir, lo ancho para mí, lo estrecho para los demás. Esto es una especie de régimen feudal, don Francisco, me parece. Sí, vamos a ver, yo creo que antes también lo ha explicado Carlos.
Ya este gobierno, cuando tomó posesión, ya don Pablo Iglesias exigió al presidente de gobierno la subida del impuesto de las grandes fortunas y también otro del beneficio de la banca. Porque se entendía de que, como consecuencia de la anterior crisis, la banca, utilizando las compensaciones fiscales, prácticamente las empresas del IBEX como que no pagaban impuestos, entonces pretendían un poco crear un impuesto específico para estas empresas. Centrándonos en el caso del COVID, en España ha sido el único país de nuestro entorno y casi del mundo que ha proclamado ya o aboga por una subida de impuestos. Todos los demás países... De los tres cercanos, Italia, que lo comentábamos en el último programa, ahora que comentamos Francia, 20.000, que tiene, por supuesto Francia tiene los impuestos más altos, pero va a bajar 10.000 millones en recaudación para el año que viene y otros 10.000 el siguiente, que lo ha anunciado el pasado 14 de julio el señor Macron, y por supuesto Alemania. Claro. ¿Qué pasa? Hoy en día las grandes fortunas, los grandes fondos de inversión, el dinero es muy cobarde. Entonces, si tú, por una parte, adoptas esas medidas que antes decíamos de impuestos a las grandes fortunas, los grandes capitales, los que son los que invierten en las empresas españolas y en España, se van a ir fuera a otros países donde haya más beneficios fiscales. En segundo lugar, tú no puedes hacer o exigir, como antes decía, un esfuerzo a los ciudadanos cuando ves que los propios políticos no se bajan los sueldos. Con lo cual, perdón, el asimilar esa subida no es justo, o sea, no es éticamente justo ni tampoco económicamente, porque no se puede, la gente ya vamos todos muy al límite. Entonces, Donald Trump, cuando tomó posesión, él era consciente de que las grandes multinacionales, Microsoft, Google, todas estas tributaban en Irlanda y en paraísos fiscales, o no en paraísos fiscales, simplemente que hay un 12%, que hay un 12% en lugar de pagar un 35%. Y una de las primeras medidas fue bajar el impuesto de sociedades para que retornaran, como así ha acabado sucediendo, retornaran nuevamente a los Estados Unidos. Es decir, que lo que hay que hacer son políticas sensatas en materia financiera y tributaria para que las empresas vengan a invertir, no hay que asustarlas, no hay que echarlas, y eso, pues unido a otras políticas, como decía también Carlos, de que el turismo efectivamente es una de las fuentes importantes. Este año el turismo ya lo damos por perdido. Aquí en Cantabria, pues quizá lo notaremos menos que en el sur, sí, y que probablemente en las islas, que ahora mismo no hay vuelos, no hay turismo extranjero. Por tanto, es decir, tenemos que ser muy cautos a la hora de analizar las políticas tributarias. Y sale la señora Montero y dice una cosa que sí, que es una media verdad, pero a veces no hay más mentira que una media verdad. Dice, no, porque la presión fiscal en España es 6 puntos y pico, 7, menos que en Europa, y es verdad. Pero claro, no habla del esfuerzo fiscal. Oiga, no, eso es sobre el PIB. No, mire, sobre el salario medio español estamos 10 puntos por encima, o 8 puntos mínimo. Es decir, el esfuerzo que hace un español para pagar sus impuestos es muy superior al alemán, porque su salario es mayor sobre la cantidad. Eso es algo claro. Claro, la señora Montero se agarra a esto. Sí, es la misma mantra. ¿Qué hace? Que nos pone en una continua desigualdad, porque no puedes comparar la media, me parece, de salario. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo Noruega, que me parece que la media de salario en Noruega es de 2.000 y pico euros. Y claro, sí tiene 8 puntos más de presión fiscal. Pero claro, la diferencia de salario sobre 1.200, que me parece es en España, es de más de 1.000 y pico euros. Es brutal, es brutal. Luego, la capacidad económica de esas personas es mucho mayor. Claro, esto es una media verdad para engañar a los ciudadanos, don Carlos. Creo que era Mark Twain que decía que estaba la verdad, la mentira y luego las malditas estadísticas. Es que con las malditas estadísticas se puede jugar y hacer lo que se quiera. La realidad, como usted bien dice, es que la presión fiscal en España es de las más altas de la OCDE. Si se hace un estudio serio se ve. Y luego lo vemos todos los asalariados, lo vemos todos los meses cuando nos llega la nómina y tenemos que hacer frente. La mejor fórmula es, perdón y que le interrumpa, es que hasta el día 20 y tantos de junio hemos estado trabajando para el Estado. Oiga, si les parece que medio año trabajar por el Estado, porque antes estábamos en la Edad Media, aquí tenemos a un señor especialista en historia, el diezmo, hablábamos del 10%, pero es que ahora ya estamos, ¿en qué estamos ya?
Pues en el 50%. Don Carlos, perdone. Sí, no, pues la realidad es esa. La realidad es que la presión fiscal en España es de las más altas, como decía, de la OCDE. Y desgraciadamente va a ser difícil que se corrija, porque si no corregimos el gasto, el ingreso va a tener que ser el que es o incluso más elevado. Usted decía antes. Comentaba usted también países que están bajando impuestos porque su deuda pública es mucho más baja, la capacidad que tienen ahora mismo de maniobra. Pero Italia tiene más deuda y lo ha hecho, ¿eh? Sí, no, y Francia. Sí, no, están por encima de la nuestra, en el caso alemán y otros no. La diferencia es que está en manos de italianos, la mayoría, y nosotros nos están financiando agentes extranjeros. Bueno, el propio Banco Central Europeo nos lleva financiando desde hace años, y gracias a eso vamos tirando. El problema es que lo que hay que cambiar es la estructura de gasto de este país, que lo necesitamos, y nos lo está diciendo Europa, nos lo están diciendo esos socios que parece que son tan desagradables, pero que son tremendamente entendibles lo que nos piden. Y lo que nos están pidiendo es eso, que hagamos nuestros deberes. No es lógico que España, que haya tenido un crecimiento económico estos últimos años superior a la media europea, no lo haya utilizado para bajar precisamente. Nos queda minuto y medio, le vamos a dejar a don Carlos. Un país en el que hay 30.000 millones de euros de gasto en subvenciones. Todos los gastos de ministerios, etcétera, etcétera, más funcionarios que en Alemania, tienen futuro, si se corta eso. Es decir, podríamos tener una sanidad extraordinaria, unas carreteras todavía mejores y unos servicios públicos mejores. Es decir, tenemos jamón de donde cortar. El problema es tener una voluntad política. Claro, si no lo queremos, ¿cómo vamos a decir a Europa, denos este dinero? Diga, ¿para qué? Para que exista ese ministerio que no sirve para nada, ministerios que gastan en campañas publicitarias que se pueden todas rejuntar en un mismo ministerio, etcétera, don Francisco. Claro, yo creo que ya lo habéis expuesto antes. Es decir, hay cosas o hay lujos que no nos podemos permitir. Es decir, ahora mismo nos están reclamando austeridad, pues sí, ayuda bien, pero ¿cómo usted me la va a gestionar? Sí. ¿Y qué retorno vamos a tener? ¿Qué garantías vamos a tener de recuperarla? Si hablamos, como antes decíamos, que tenemos un gasto público elevadísimo y nos permitimos ahora, por ejemplo, que me parece muy bien, hay que abogar por apoyar a la gente más desfavorecida, sí, pero hay que ayudarlo con cabeza, con raciocinio. Es decir, usted se puede permitir esa partida para hacer frente a esos gastos. ¿Con qué nos la va a devolver? Es necesario, porque a veces hay que mirar con cuentagotas a quién se ayuda, porque hemos visto todos casos, y quiero pensar que son las excepciones, que hay gente que dice, bueno, si me van a dar una pensión mínima... Sí, hay algunos casos. Pues mire... Pues ahora ayudar en este estado de emergencia hay que hacerlo. Claro, además Europa ha dicho, no, tienen ahora para adelante, pero luego lo habrá que poner coto. Habrá que luego... Hay que administrar, tenemos una administración muy elevada, muy engordada, hay muchísimos funcionarios, muchísimos políticos, entonces la factura pública es muy costosa y por tanto hay que ver si somos capaces o no de devolverlo, y por eso los controles en la gestión, ¿no? Don Francisco Iglesias, muchísimas gracias. Le emplazo a usted dentro de un mes aproximadamente, si hay cosas por el camino, incluso antes, porque me supongo que empezará a ver cómo a moverse el cotarro de este asunto. Don Carlos, pues hasta el próximo viernes, si Dios quiere, sí, Dios quiere. Y a ustedes, paz y bien, amigos. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.